más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Yo quiero pedirles en esta mañana que abran sus Biblias en Job 8:17, perdón, Job 8:7. Job 8:7. Dice así la palabra de Dios: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo repito, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hoy yo le he titulado a este tema el principio de algo grande. Creo firmemente que el Señor tiene cosas grandes para nuestra iglesia. Creo firmemente que el Señor tiene cosas grandes para las familias de nuestra iglesia. Y por eso el Señor tal vez iniciamos con un principio pequeño. Tal vez empezamos con dificultades grandes, pero el Señor nos lleva a cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor nos lleva para cosas grandes? ¿Cuántos creen que el Señor nos lleva a nuestra iglesia a cosas grandes? Amén. Jeremías fue un gran profeta de Dios, y cuando Dios lo llama, yo quisiera que usted vaya a Jeremías 1. Él se sentía como un niño, él se sentía pequeño, él se sentía que tal vez no valía, como tal vez muchos de nosotros muchas veces le ponemos excusa a Dios. Y cuando Dios lo llama a Jeremías y le dice: Jeremías, en el 1:5, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Y él le contesta: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público, todavía soy muy joven. Yo no sé usted qué le pone ahí, ¿verdad? Tal vez usted no diga soy muy joven, porque no es muy joven. Pero tal vez usted puede decirse: yo no puedo porque mi familia, porque mis hijos, porque mi trabajo, porque mi situación económica. Y el Señor toca los labios de Jeremías y le dice: no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande, dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y dice en el versículo 10: desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir, para derribar, pero también para levantar y reconstruir. Creo que el Señor nos tiene en este lugar, si le hemos conocido, nos tiene en esta ciudad para eso. Él nos ha puesto nos ha dado poder para naciones y reinos, para destruir, para derribar, pero también para levantar. Muchas veces nos sentimos como que eso está difícil. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Para eso nos tiene el Señor, para levantar murallas, para levantar las ruinas. El año pasado les contaba a los hermanos que para mí el año pasado fue un año duro, un año difícil. Y recuerdo que para finalizar en diciembre, el Señor me da una palabra que está en Cantares 2:11 el 13. Y me dice: mi amado me dijo: acompaña, mi amada mía, ven conmigo, bella mujer. El invierno ya se ha ido, las lluvias han terminado. Ya hay flores en los campos, ha llegado el tiempo de cantar. El arrullo de las tórtolas se escucha en nuestra tierra. En las higueras hay higos y en las flores de las viñas se esparcen suave aroma. Acompáñeme, amada mía, ven conmigo, bella mujer. Y yo dije: qué hermosa palabra. El invierno se acabó. Usted sabe que el invierno representa muchas cosas en nuestras vidas. ¿Qué puede representar el invierno? Frío, lluvia, tristeza, dolor. Y yo dije: bueno, ha sido mi invierno, pero ya viene la primavera. Y
Y usted sabe que en el invierno, a veces en los países que, como ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? En algunos estados que hay un invierno fuertísimo que a veces la gente no puede ni salir a trabajar. El invierno a veces nos impide llevar a cabo muchas cosas por el frío, por la lluvia. Sí, yo sé que muchos hermanos no vinieron al primer culto porque ustedes sí vieron la lluvia que había temprano. Entonces a veces la lluvia nos impide muchas cosas. Pero el Señor me decía, ahora comienza el verano, el tiempo de las flores, el tiempo de las cosechas. Es el tiempo, me decía el Señor, de canción. Y yo dije, gloria a Dios, llegó mi primavera y empecé a alistarme. Me puse vestido de flores, primavera. Y eso fue el 4, y al otro día enferma. Todo el mes de diciembre enferma. Y yo dije, Señor, ¿y qué pasó? Así como a veces el Señor nos da una promesa, nos da una palabra. Y me puse a ver y a investigar y en su presencia. Y me pude dar cuenta que dice que cuando se pasa la transición de un estado a otro, de una estación a otra, dice que ese día de la primavera al invierno es el día donde se pone más fuerte el invierno, en donde más llueve, más frío hace. Entonces entendí que estaba en el día de la transición y le empecé a dar gracias a Dios y empecé a adorar a Dios. Y cuando llegó el mes de enero, justo el 1 de enero, comenzaron a venir bendiciones en Victoria. Comencé un año 2014 lleno de bendición, lleno de liberación, como significa el número 14, ¿verdad? Lleno de libertad, lleno de gozo, y empecé a cosechar, pero así, como que el Señor me decía, el primero Dios me dio una palabra y me dijo, Patricia, tome todo lo que te venga en gana y hazlo. Y yo dije, Señor, aquí voy, tengo el semáforo en verde. Y comenzamos, y ha sido un año maravilloso, ya estamos febrero, y he estado viendo esa primavera, esa bendición de flores. Pero el Señor ayer me hablaba y me decía, porque aquí dice, ven conmigo, amada mía. Usted sabe que la amada de Dios es la iglesia, ¿verdad? Ven conmigo, caminemos juntos en esa primavera, en ese jardín de flores. Pero el Señor me decía, ¿sabe que a veces en el jardín hay hierba? Yo tengo un jardín detrás de mi casa. Y en el jardín, cuando está lindo, cuando lo podamos, cuando sacamos toda la hierba mala, se ve precioso. Salen unos lirios ahí muy lindos, todo. Pero cuando lo descuidamos, se comienza a llenar de hierba mala y ya pierde toda la forma del jardín. Ya se ve feo, ya no parece un jardín, parece un poco de monte atrás, que por cierto ahorita lo tengo así. Entonces el Señor me decía, hay que arrancar, lo que está diciendo esta palabra, ¿no? Él nos ha puesto para arrancar. Y hay que arrancar esa hierba mala que muchas veces se estorba y que pone feo nuestro jardín y lo daña. Y el Señor nos ponía ayer a arrancar esa hierba mala, porque usted sabe que la hierba mala ahoga, daña. Y muchas, no es podarla, es arrancarla de raíz. El Señor nos ha puesto, mi querida iglesia, a arrancar esas cosas. Y también nos ha puesto a edificar y a reconstruir, a plantar aquellas cosas positivas en nuestras vidas. Isaías 58:12 nos confirma esa palabra y nos dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Oiga lo que el Señor nos está hablando aquí, que Él nos llama reparador de portillos. Usted le puede decir a la persona que está a su lado, tú eres un reparador de portillos. ¿Puede decírselo? Tú eres pero dígaselo con convicción. Tú eres, no, ahí se ríe como diciendo, el enemigo se enoja. Cuando nosotros nos levantamos y comenzamos en acción a trabajar y a cumplir el propósito por el cual el Señor nos tiene en este lugar, ¿a quién no le gusta es al diablo? Él se levanta y él dice, no, a él no le gusta vernos bien, a él no le gusta vernos en acción, a él le gusta vernos pasivos, a él nos gusta vernos entretenidos. Mientras usted esté así, él no molesta. Pero cuando usted se pone en acción y a cumplir el propósito de Dios, él se levanta y comienza a atacar. Y yo quisiera que vayamos a Nehemías 3.
En Nehemías 3 comienza la reconstrucción. Dice que hubieron 2 enemigos, estos 2 hombres que le hicieron la guerra a Nehemías. Pero a él no le importó. En Nehemías 2:11, vamos primero 2:11, dice: al llegar a Jerusalén, dejé pasar 3 días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. Y ahí comienza a relatar todo el recorrido que hizo. Y después en el versículo 3 comienza la obra. Y dice: entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes junto con el jefe Eliasib reconstruyeron la entrada de las ovejas. Y usted puede seguir leyendo y ve que comienzan a reconstruir. Él comienza a organizarlos. Otra cosa que tenía Nehemías era que era un hombre muy organizado. Les digo una cosa, hermanos, nosotros como hijos de Dios necesitamos ser gente organizada. ¿Sabe que el enemigo que tenemos es organizado? Satanás no es omnipresente, él no está en todo lado. Entonces él acomoda su ejército, lo organiza bien para que trabajen. Y ese es nuestro enemigo, muy organizado. Usted no puede enfrentar a un enemigo organizado sin usted organizarse y tener una estrategia. Porque Satanás tiene maquinaciones. Y usted sabe que una maquinación es algo que se planifica de antemano. Y él lo que hace lo tiene planificado. Usted no podrá vencer al enemigo si usted no tiene un plan y no se organiza. Es por eso que Satanás tiene muchas veces a los cristianos estancados, porque no somos disciplinados, porque no somos organizados, no tenemos un plan de estudio bíblico, no tenemos un plan devocional. Entonces iniciamos algo y lo vamos dejando. Un día leemos, un día no. Abrimos la Biblia donde se nos ocurra. No tenemos un plan, no tenemos una estrategia, no sabemos cómo hacer guerra espiritual. Entonces somos el blanco perfecto para el diablo. Necesitamos tener una estrategia, necesitamos tener un plan para enfrentar al enemigo. Y Nehemías lo tenía. Él sabía que no iba a ser fácil, él tenía un plan. Y dice que él también sabía que solo no iba a poder. Por eso animó al pueblo, lo levantó, lo animó y los organizó. Y le dijo: este grupo van a reconstruir de aquí a acá, este otro de acá a acá, y los compensó a organizar. Y comenzaron la reconstrucción. Y dice que la primera puerta, porque usted sabe que las puertas es por donde Satanás anda buscando cuál esté abierta para entrar, y por eso así escarnio de ellos. La primera puerta que Nehemías empiezan a reconstruir es la puerta de las ovejas. Y usted sabe que las ovejas representan el Cordero de Dios, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa es la sangre. Ahora mi esposo estuvo ministrando la sangre de Cristo. Yo creo que como iglesia a veces nosotros dejamos esa arma que el Señor nos ha dado, que es la sangre de Cristo. Y creo que es una puerta que nosotros necesitamos reconstruir, la sangre de Cristo. Usted sabe que la sangre de Cristo es poderosa porque es la que nos trae salvación. La sangre de Cristo es lo que nos liberta. La sangre de Cristo nos sana. La sangre de Cristo trae cobertura a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Y muchas veces la dejamos de un lado. Yo creo que necesitamos usar la sangre de Cristo, levantar esa puerta que es la sangre de Cristo, que trae protección. Tal vez algunos han descuidado. ¿Cuántos de ustedes han descuidado tal vez el cubrir con la sangre de Cristo todos los días a sus hijos? Cubrir con la sangre de Cristo a su esposa, a su esposo. Cubrir con la sangre de Cristo sus finanzas. Cubrir con esa sangre preciosa su trabajo, sus finanzas. Cubrirlo con la sangre de Cristo siempre. Esa sangre poderosa, esa sangre que trae protección. Y a veces hemos tenido esa puerta descuidada. Necesitamos reconstruir esa puerta, que es la sangre de Cristo. Todo el tiempo, esa sangre poderosa, esas gotas de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para traernos libertad. Tal vez hay enfermedad en su casa, tal vez hay enfermedad en sus hijos. Hay que aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas. Recuerda al pueblo de Israel cuando pasó el ángel matando a los primogénitos, pusieron sangre sobre las puertas, los linteles de la puerta. Eso representa la entrada, ¿verdad?, de nuestro hogar, de nuestra familia, cubrirlos con la sangre preciosa de nuestro Hijo Jesucristo. Porque, oiga, cuando usted huele a sangre de Cristo, Satanás le tiene miedo. Con eso no hay cómo meterse. Está cubierto, no hay cómo hacerle nada. Está cubierto con la sangre de Cristo. Esa es la mejor protección que usted puede tener ante el diablo. Cubrirse con la sangre de Cristo. Aunque Satanás venga con maquinaciones a querer ese daño,
está cubierto con la sangre de Cristo, no hay cómo llegar más allá. Pero hermanos, cuando estamos sin cubrirnos, estamos protegidos ante las acechanzas del diablo. La segunda puerta que Nehemías levanta es la puerta del pescado, que está en el versículo 3:3. Usted sabe que la palabra de Dios dice en Marcos 1:17, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Esa puerta tal vez la hemos estado descuidando y es la puerta, mis queridos hermanos, de hablar la palabra de Dios, pescar hombres, ¿verdad? Pescar almas para el reino de Dios, engrandecer su reino. Muchas veces estamos tan enfocados en cosas nuestras y no estamos ya predicando. Ya se nos acabó esa pasión con que iniciamos. Antes le predicamos a todo el mundo de Cristo, nadie se nos escapaba y ahora ya no lo hacemos. Tal vez esa puerta está en ruinas y necesitamos levantarlo nuevamente, porque no estamos predicando de Cristo. Ya nos cansamos de predicarle de Cristo a nuestra familia. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, hermanos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y no queremos que esas almas se vayan al infierno. Y quien le tiene que predicar de Cristo es usted y soy yo. Para eso el Señor nos tiene aquí en esta ciudad. La tercera puerta es la puerta antigua, está en el versículo 6. Esa puerta simboliza, representa la verdad. No hay nada más antiguo que la verdad. La verdad nunca pasa, en la antigüedad ahora sigue siendo la verdad. Debe haber la verdad siempre. Dios es verdad, Él es verdad. Y los hijos de Dios tienen que decir siempre la verdad. Muchas veces es peligroso eso, porque Satanás nos mete a veces cosas y nos es tan fácil mentir. Mentimos hasta con facilidad, porque eso se va desarrollando. Y muchas veces las personas que ya mienten bastante hasta se creen las mentiras, ¿verdad? O ya no saben qué es mentira y qué es verdad. Y lo peor de la mentira es que cuando una persona miente mucho, ya las personas no le creen. Ya no le creen, usted ya no le cree a esa persona. Le puede estar diciendo la verdad esta vez sí, pero usted ya no le cree. ¿Por qué le ha mentido tantas veces? Entonces, las relaciones, cualquiera que sea, tienen que estar basadas en la verdad. Y cuando no hay verdad, no funciona el asunto. En la sinceridad. Necesitamos ser cristianos sinceros, de verdad, reflejar la verdad, decir la verdad, cueste lo que cueste. A veces nos cuesta, es que si digo la verdad. A veces las hermanas llegan a consejería y me dicen, pastora, es que yo le estoy mintiendo a mi esposo de que el asunto es que yo me vengo a escondidas para el hogar de bendición o para la iglesia y yo le miento, mejor porque si no se pone bravo. Yo le digo, no está bien que le mienta, le dice que se va a otro lado y se viene a la iglesia. Diga siempre la verdad. Al inicio a nadie le va a gustar, al inicio va a tener problemas, pero yo creo que Dios respalda a las personas que dicen la verdad. Dios honra a los que le honran. Y Él te va a honrar y Él te va a la libertad y vas a tener pronto la libertad de venir porque siempre dijiste la verdad. Ay, es que yo le miento a mi esposo, que yo gano menos y todo para que no me vea, que el diezmo que yo... No, así sea para algo bueno, para que sea el diezmo, lo que sea, usted tiene que decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Nada justifica el mentir. Dios te va a respaldar. Así mismo es en el trabajo, pero es que si no hago esto me echan del trabajo. Le aseguro, mi querido hermano, que Dios tendrá algo mejor para usted. Usted solo hónrele a Dios y siempre diga la verdad. Así se ponga bravo, así vaya a tener una bronca, diga siempre la verdad, que Dios siempre te va a respaldar. Tenemos la cuarta puerta, que es la puerta del valle. Usted sabe que un valle, ¿verdad? Significa algo de bajarse. Y eso significa humildad, la puerta de la humildad. Ay, mi querido hermano, a veces como nos cuesta ser humildes, pero dice la Biblia que Él anda buscando al humilde y contrito. Esos son los que están cerca de Dios. A veces el orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos impide reconocer en que estoy mal, porque a veces yo creo que estoy bien y tal vez no. Necesitamos humildad para reconocer que yo estoy mal. Necesitamos humildad muchas veces para pedir perdón. Necesitamos humildad muchas veces, hermanos, porque a veces uno toma no es humillación. Hermanos, muchas veces en la humildad nos toca ceder, pero eso es bueno. Eso es bueno y eso es importante como un hijo de Dios, que necesitamos ser humilde y decírselo, porque a veces el orgullo nos impide tener buenas relaciones. El orgullo nos impide recibir bendición de Dios y el respaldo de Dios, porque a veces nos creemos tan autosuficientes y aún en las relaciones se ve afectado, porque en una relación necesitamos que haya humildad.
Siempre decirle, Señor, lléname de esa humildad y reconocerlo. Y si hay un orgullo en mí, Señor, quítalo. Renunciar al orgullo. La otra puerta, que es la número 5, es la puerta del manantial. Está en el versículo 15. Usted sabe que en Juan 4:14 dice que el agua, le dice Jesús a la samaritana, dice que el agua que yo le daré será esa fuente de agua de vida eterna. El agua representa al Espíritu Santo que limpia, que llena, que sacia, ¿verdad? Y a veces esa puerta nosotros la tenemos en ruina, al Espíritu Santo. Lo hemos tenido contristado, lo hemos tenido a un lado, no le hemos dado el lugar al Espíritu de Dios. A veces como cristianos se nos es más fácil escuchar una voz de alguien, de un consejo de alguien, de un humano que nos dice esto, que haga el otro, y no vamos antes a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo para que los guíe hacia toda verdad. Él es el que nos guía, Él no se va a equivocar. Pero hermanos, a veces hay voces más fuertes en nuestras vidas que la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo está ya bien apagada. Él habla, pero casi no se escucha. Debemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Él? ¿Qué nos va a hablar Él? ¿Qué nos guíe? ¿Qué nos consuele? A veces Satanás se ha metido, ¿verdad?, a engañar y a decir, el Espíritu Santo, eso ya no es para nuestros tiempos, eso era para los discípulos. No es necesario hablar en otras lenguas, que no sé cuánto. Y comenzamos nosotros a contristarlo con pensamientos que nos han metido en nuestra mente. Contristamos al Espíritu Santo, lo hacemos a un lado, cuando es el Espíritu Santo el que debe guiar nuestra vida. ¿Por qué mi hogar está así? Porque el Espíritu Santo no es el centro. Cuando usted viene a la iglesia y usted siente eso hermoso, ese abrazo, es el Espíritu Santo por Dios, la pasión por lo que Dios ama, la pasión de cumplir ese propósito por Él. Nunca debemos perder eso, nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, nunca debemos iniciar cuál fue de dónde iniciamos. Fuimos pequeños, pero que Dios tiene cosas gloriosas para nosotros. La puerta número 10 y la última es la puerta de la cruz. Mire qué interesante. Empezaron, ¿verdad?, a rodear todas las puertas y terminamos nuevamente en la puerta de las ovejas. La puerta de la cruz termina en la puerta de las ovejas. Iniciamos con la sangre de Cristo y terminamos con la sangre de Cristo. Usted sabe que la cruz nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La cruz nos recuerda que Él entregó todo con pasión por usted y por mí. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando hablan del sacrificio de Cristo, que la cruz ya no le remueve nada en su corazón? Ha perdido su pasión por Él. Porque esa cruz nos recuerda todo lo que Él hizo. Nos recuerda a un Cristo apasionado, un Dios apasionado por cada uno de nosotros, que dio todo, que derramó todo, que no le importó nada, se dio por ti, por mí. Cada día recordar ese sacrificio que Él hizo por mí. Y cada día agradecer. Y cada día quebrantarnos delante de Él. Y entender que necesitamos reparar esa puerta de la cruz. Pero seguimos la historia con Nehemías. Esas fueron las puertas que él reconstruyó. Pero vemos que Nehemías tuvo estrategias porque no era fácil. Tenía enemigos que se oponían a que él haga esa reconstrucción. Entonces él tuvo que usar unas estrategias de las que vamos a hablar hoy, características que él tuvo para reconstruir. Para empezar necesitamos entender que el diablo es astuto y él utiliza 3 cosas en este ataque. Primero, el desprecio. Él lo utiliza primero con el desprecio, luego la conspiración y luego la astucia. Ese es el enemigo que tenemos. Vemos que los enemigos intentaron primero burlarse de ellos. Y yo quiero que vayamos a Nehemías 4, dice oposición a la obra. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho y se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos delante de sus compañeros y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificio? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan
que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Y Tobías el amonita que estaba con él añadió: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga. Comenzaron a burlarse. Esa es la primera estrategia, ¿verdad?, que Satanás utiliza. ¿A cuánto les ha pasado que cuando usted viene a la iglesia se empiezan a burlar de usted? Y comienza a decir: ay, sí, hermanito, que va a cambiar. Y cuando usted ha decidido reconstruir: voy a reconstruir mi familia, ya, le dice: seguro, ya no hay esperanza, ya no se va a poder, difícil, no haga loco. Y eso es lo que Tobías y Sanballat intentaban desanimarlo, decirle. Imagínense que una zorra iba a derribar su muro. De esa forma, de esa parte, empezaron ellos a despreciarlos. Y claro, el enemigo comienza a atacar, ¿verdad?, nuestras emociones, haciéndonos sentir pequeños, haciéndonos sentir que estamos solos, haciéndonos sentir que no vamos a poder. Pero me encanta este hombre, cómo se levanta, porque era una de las características de Nehemías que yo encuentro aquí, es que era un hombre que dependía de Dios. Y es por eso que el enemigo a Nehemías no lo podía sorprender. Es por eso que el enemigo no le podía vencer ni desanimar a Nehemías, porque dependía de Dios. Él tenía una capacidad para reaccionar ante los problemas. Nehemías no se iba a desahogar con alguien: ay, vea lo que me hacen, mire lo que están diciendo. Él iba delante de Dios y le decía todo. Y le decía, mire lo que le dice en el versículo 4:4. Entonces lloré: Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean le pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país, que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades, ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Vemos a un Nehemías desahogándose, pero en la presencia de Dios. Qué lindo es cuando nosotros tomamos esa decisión y tomamos esa característica, desahogarnos pero en Dios, depender de Él y saber que es en sus fuerzas y no en las mías. Nehemías tenía una capacidad para reaccionar ante los problemas. No vemos un Nehemías que se puso histérico, y vemos en el versículo 9. Vemos un Nehemías que sabía cómo enfrentar los problemas, porque él viene y comienza a organizarlos, ora delante de Dios, y después dice que sigue reconstruyendo el muro y los comienza a organizar y pone guardias. En el versículo, en capítulo 4, dice que él puso guardia armada para proteger al pueblo, las murallas. Y luego vemos que él no se quedó ahí, sino que eso era como una estrategia mientras tanto. Puso los guardias también estaban ahí, eran también atalayas que les avisaba si venía el peligro. Y eso tranquilizaba también a la gente, estaban más seguros. Después vemos a un Nehemías que la gente estaba un poco desanimada y él comienza a animarle y a decirle en el versículo 14: no tengan miedo, recuerde que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas, sus esposos. Qué lindo acá, o sea, me encanta porque si usted ve, Nehemías comienza a organizarse y comienza a animar a la gente, a decirle: no estamos solos. Y vea qué bonito, él más antes le dice que en los lugares donde estaba todavía no había nada construido, dice que él pone las familias, las organiza con sus hijos y la organiza. Eso está hablando, hermanos, de nuestras familias. Hablando de nuestras familias, que el Señor quiere que nosotros no nos desanimemos. Dice: luchen por sus familias. ¿Cuántos ya han dejado de orar por la familia? ¿Cuántos ya han dejado de orar por los hijos? ¿Cuántos ya han dejado de orar tal vez por el esposo? Para que Dios lo transforme, lo cambie. Ya se cansaron, ya se desanimaron, ya dijeron: no pasa nada, no se convierte, no cambia. Hermanos, hoy el Señor nos dice: luchen por sus familias, luchen por sus hogares, luchen por sus matrimonios. Recuerde la esperanza. Sigamos adelante, oremos, pero también accionemos, reconstruyamos, hagamos los cambios necesarios. Hay que luchar. Y aquí Él les decía, ¿sabe qué? Dice en el versículo 6, 4:6, así que seguiremos reconstruyendo el muro como la gente trabajaba con entusiasmo. El muro pronto estaba a la mitad de su altura. En el versículo 7, pero cuando Sanballat y Tobías, los árabes, los de Amón, los de Asdod, se enteraron de la reparación del muro, Jerusalén seguían adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Satanás le enoja cuando usted está trabajando, cuando usted está en acción, cuando usted está cerrando las murallas, porque ya no va a tener paso.
Por eso la palabra de Dios dice, busqué a hombres, mujeres que hiciesen vallado alrededor de la tierra. La tierra es nuestra ciudad, la tierra es nuestra familia, la tierra es nuestra iglesia, y no lo hallé. Dios quiere hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en la brecha. Las brechas son esos huequitos, ¿verdad? Abiertos en nuestras murallas por donde Satanás y los chacales entran. Necesitamos cerrarlos. Dice, todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas, los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar. Dice, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podían atacar por sorpresa y matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego le pedí que se colocaran agrupados por familias. Vea la fortaleza, las familias es una fortaleza detrás del muro en los palacios que todavía no había sido reparados. Y como vi que estaban preocupados, me levanté y le dije a los jefes y a los gobernantes, no teman. Y él comienza a animarlos. Mire cómo él ya tenía la estrategia y cómo no dejó que Satanás se aprovechara de eso. Cómo no dejó que Satanás viniera. Usted sabe que Satanás ataca siempre al mal vulnerable. El mal vulnerable son nuestros hijos. Los más vulnerables son los débiles de la iglesia, que tal vez están ahí medios, no buscan mucho de Dios, están débiles. Él por ahí ataca. Él sabe por dónde atacar, por donde las murallas están destruidas. Entonces Él los organizó bien, puso a los fuertes adelante, ¿verdad? Puso a las familias atrás para que Satanás los enemigos no tuvieran provecho de eso. Y vemos, mis queridos hermanos, que una de las cosas que tenía y otra característica que tenía Nehemías era astuto. La Biblia dice que nosotros necesitamos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos un enemigo astuto, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ser más astutos todavía. Dice, Nehemías era astuto y Nehemías no se dejó, vio el peligro. Dice que Nehemías no se fiaba de los demás, sabía reconocer las malas intenciones de los que lo rodeaban y no se dejaba intimidar. Como hijos de Dios, yo creo que a veces necesitamos desconfiar, porque a veces Satanás maquina, ¿verdad? Trabaja. Y usted sabe que a veces, como él es un enemigo invisible, pues necesita volverse visible para pelear en contra de nosotros. Entonces, él necesita poseer un cuerpo humano para que la pelea sea de iguales y pelear con alguien. Por eso dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, detrás de esa persona que pelea con usted, hay un demonio, está Satanás, que está trabajando en contra de nosotros. Entonces, vemos que Nehemías no se intimidó para nada. Él no se escondía ante los problemas, él estaba decidido a enfrentarlos siempre. Él no huía, él siempre estaba ahí. Y este cochino Satanás quería, no se daba por vencido. Y miren las estrategias que él comienza a usar. Vayamos al capítulo 6 de Nehemías. Antes de eso vemos que Nehemías entendió algo, que los enemigos querían distraerlo. Y es lo que Satanás quiere hacernos nosotros, distraernos para que usted no haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe que el año pasado habían tantas cosas que se levantaron, problemas y todo en la iglesia? Y yo me puse a trabajar en arreglar esto, en arreglar lo otro. Y me empecé a desenfocar, que siendo eso, que a alguno no le parecía, que al otro no le parece, que bueno, que hay que arreglar eso, Y el Señor me habla y me dice, Patricia, no te me distraigas, pero así con una voz de autoridad, no te me distraigas. Y yo reacciono, dice, yo te he puesto para que prediques mi palabra, para que haga mi nombre, para que hables de mi nombre, para que mi reino se extienda, no para estar en eso. Y yo reacciono y digo, cierto, Señor. Tenía tantos planes, tantos proyectos, tantas estrategias y las estaba dejando a un lado para estar solucionando tonteras, porque eran tonteras. Y estaba dejando lo importante. A veces nosotros estamos más en lo que es urgente y dejamos lo importante, enfocarnos hacia la obra de Dios, extender su reino, predicar su palabra, que muchas almas se conviertan de Cristo. A veces estamos en la iglesia aquí, ay, que no me gusta esto, que la hermanita tal que me dijo esto, cuando lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios a la gente que se pierde, que se está yendo al infierno. Es ahí donde nuestra compasión se empieza a ir.
y comenzamos a enfocarnos en otro lado. Comenzamos a hacer otras cosas que no es lo importante. Comenzamos a enfocarnos en lo urgente. En ese momento lo urgente era arreglar esos problemas, pero lo importante era predicar y extender el reino de Dios. Y el Señor me lo dijo muy claro y yo dije, cierto, y me lo daba a través de Nehemías. Nehemías nunca se desenfocó. Había enemigo, había una guerra, pero dijo, con una mano van a construir, y eso está aquí en el versículo 17, 4:17, dice que con una mano trabajaban y con la otra sostenían el arma. Con una mano trabajaban y con la otra el arma. Y dice más adelante, todos tenían una espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás que el trabajo era demasiado y faltaba mucho por reconstruir. Y dice en el 20, pero eso si nos atacaban oiría y volvía lo mismo. Así fue toda la carrera, que cuando ella se dio cuenta, él ya había llegado a la meta y le había ganado detrás de los diamantes. Y yo creo que ese ejemplo es lo que a veces nos puede quedar claro lo que Satanás hace con nosotros. Estamos en una carrera, vamos hacia adelante, es una meta y Satanás intenta distraernos, sacarnos del camino, desenfocarnos para que no lleguemos a la meta. Nos lanza perlas, nos lanza cosas para que nosotros nos desenfoquemos. A veces yo escucho, ¿verdad?, a las personas que dicen, ay, es que no puedo venir al hogar de bendición, es que estoy con esto, es que me pasó esto, es que lo otro, a la iglesia no he podido venir. Porque Él nos quiere desenfocar, Él nos quiere sacar del camino. Y Satanás trata y hace lo que sea para que usted no pueda. Le pone una cosa, le pone otra, usted se distrae y usted no está cumpliendo su propósito. Se sale a cada rato. Un rato está, un rato no viene, un rato aparece por ahí para desenfocarte. Y mire que sigue intentando en el capítulo 6. Dice, Sanballat y Tobías, Gesem, el árabe, y nuestros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía habíamos colocado los portones en su lugar. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces yo le mandé a decir, dice en el versículo 3, entonces yo le mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante, que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo. Dice que por eso la Biblia dice resistir al diablo y él verá a vosotros, porque él es persistente. 4 veces. La 5ª vez Sanballat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta que decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que primero viene la burla, el desprecio y luego la conspiración? Aquí ya está usando la segunda estrategia, la conspiración. ¿Cuál era la idea de él? Porque lo estaban mandando a llamar, ¿verdad? Que venga para hablar, querían sacarlo del lugar, querían llevarlo aparte, porque si estaba junto con el pueblo lo iba a defender, era fuerte con el pueblo, estaba en su lugar, estaba en su área. Él quería sacarlo de ahí, que esté solo para matarlo. Y Satanás utiliza esa estrategia. ¿Cuántas veces nos dice, ¿para qué va a la iglesia? En la casa puede orar y leer la Biblia. ¿Para qué va al hogar de bendición? Por eso es que la Biblia insiste, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Él sabe que si te alejas y cuando usted está solo, usted está sin cobertura, usted está sin murallas. Usted sabe que la iglesia es una cobertura, ¿no? Es una cobertura, y cuando se deja de asistir a su hogar de bendición, a su célula, usted se queda sin cobertura. Entonces usted está solito, entonces usted se vuelve vulnerable para Satanás. Y eso era lo que ellos querían con Nehemías, que estuviera solo, pero Nehemías no le hizo caso. No, ahí voy. Por eso, hermanos, cuando Satanás le pone cosas para que no venga a la iglesia, al hogar de bendición, ojo con eso. Justo cuando me voy a ir a la iglesia pasa esto. Justo cuando voy a salir al culto, mis hijos que no sé cuánto y no sé qué, mi esposo lo otro, algo pasa. Se puso bravo o brava, algo pasa. Esas son estrategias del diablo para que usted no vaya. Y en el momento que usted está solo, te ataca. Sigue insistiendo. La 5ª vez, versículo 5, la 5ª vez Sanballat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta y decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá.
Conspiración. Se dice chismes, murmuración, y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Murmuración. Sin duda Tarjerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo les envié esta respuesta: nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Me encanta este hombre, determinado. No se dejó convencer. ¡Ay, andan diciendo esto de mí! ¡Uy, andan diciendo lo otro de mí! ¡Ay, mi nombre está siendo expuesto! Me están diciendo esto, conspiración. Pero hermano, déjeme decirle algo. Esa es una estrategia del diablo, que a veces quieren dañar nuestro nombre, que andan inventando cosas de nosotros, que están diciendo esto. No se preocupe, Dios es el que se encarga de limpiar el nombre. Él está diciendo, ustedes inventan eso. El que nada debe, nada teme. Dios se encarga de limpiarnos, Dios se encarga de ponernos en alto, Dios se encarga de hacer su obra. Tranquilo, es solo una estrategia del diablo. Él lo que quiere es que usted se ponga bravo, Él lo que quiere es que usted se llene de resentimiento y rencor y dolor. Porque cuando usted se llene de resentimiento y rencor, usted se detiene, usted no crece, usted no adelanta. Que digo, uy, qué iras, ¿qué andas diciendo esto? Esa es la estrategia del diablo, que usted se llene de resentimiento y de rencor. Y no podemos hacerle caso al diablo. Y sabe que él no se quedó ahí. Dice en el versículo 9, y es que ellos querían asustarnos pensando que así deberíamos trabajar, pero yo le pedí a Dios que nos ayudara, y comienza él. Y yo le respondí, dice en el 11, no pienses que soy un cobarde. Porque termina la otra estrategia, que fue la última estrategia ya para vencer todo. Uno de ellos, los que trabajaban con Nehemías, le dice, vamos al templo, porque hoy noche va a venir a matarte, dice aquí. Vamos al templo, dice en el versículo 10. Allí los refugiaremos, cerraremos bien las puertas, porque esta noche van a matarte. Pero yo le dije, no pienses que soy un cobarde. Nehemías era valiente. ¿Crees que me refugiaré en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta de que Sedequías decía eso porque Sanballat y Tobías le habían pagado para hacerlo. Imagínense todo lo que habían hecho para atemorizarlo. A veces nuestra propia gente, ¿verdad?, que Satanás utiliza para atemorizarnos. Ellos mismos le habían pagado para que lo atemoricen, pero él se paró firme. Hermanos, esos son los Nehemías que Dios quiere hoy en día. Nehemías valientes, no Nehemías cobardes, Nehemías que se levanten a reconstruir. Y saben una cosa, Nehemías fue un reformador. No solo reformó las murallas de Jerusalén, sino reformó los corazones del pueblo, porque ellos andaban mal. Otra de las características de Nehemías es que Nehemías tenía pasión por la santidad. Y si seguimos leyendo, que ya se nos acabó el tiempo, vemos que Nehemías vio cómo el pueblo de Israel cobraban impuestos altísimos y él fue a regular eso hacia los pobres. Vio cómo en el día de reposo ellos no lo respetaban ni adoraban a Dios. Y yo quiero que terminemos y vamos al capítulo 13. ¿Cómo vemos esa pasión porque se cumpliera la ley de Dios en su gente? Nehemías 13, 18. Dice, acuérdese de cuando sus antepasados hicieron lo mismo. Dios nos castigó a nosotros y también a esta ciudad. Si ustedes no descansan y adoran a Dios el día sábado, Él los castigará aún más. Entonces ordené que los portones de Jerusalén se cerraran, y cuando empezara a anochecer el viernes, y que no se abrieran hasta el anochecer, puse a algunos de mis ayudantes para que vigilaran las entradas y no dejaran entrar a ninguna carga en el día sábado. En el versículo 20, 1 o 2 veces algunos comerciantes, vendedores pasaron la noche fuera de Jerusalén. Yo lo discutí con ellos y les advertí que si volvía a pasar la noche junto al muro, los sacaría de allí por la fuerza. Después dice, desde entonces no volvieron a hacerlo. Vamos al versículo 23, dice, en ese tiempo vi también que algunos judíos se habían casado con mujeres de países como Asdod, Amón y Moab. La mitad de sus hijos hablaban el idioma Asdod y de otros países, pero no conocían el idioma de los judíos. Y miren el versículo 25, discutí con esos hombres, los maldije. Algunos les di de golpe, les arranqué el cabello, los obligué a prometer en nombre de Dios que ni ellos ni sus hijos se casarían con extranjeros. Usted dice, qué hombre más radical, qué hombre más duro, arrancarles el cabello. Pero ¿sabes qué? Yo veo en Nehemías un hombre con un celo de santidad. Dice que después Nehemías tuvo que volver donde el rey. Entonces uno de los sacerdotes
tenía parentesco con uno de sus enemigos. Estaba casado con un hijo de Sanbalat. Entonces dice que le hablaban de los enemigos muy bien. Ay, es que Sanbalat y Tobías, ellos son tan lindos, ellos son eso. Entonces dice que Nehemías guardaba su corazón. Nehemías, ¿verdad? Tal vez que ganas de que estén hablando sus enemigos, él guardaba y los bendecía. Y luego vemos a un Nehemías que cuando él vio esas cosas, él las sacó del templo. Cuando él se fue, porque era un hombre sujeto, obediente, se fue a reportarle, no era como ellos decían que él se quería hacer rey, se fue donde el rey a decirle, a darle el reporte de lo que se había hecho. Dice la palabra de Dios que ellos aprovecharon y metieron a la gente en el pueblo. Y cuando llegó Nehemías, dice que él tuvo que sacar del templo a esa gente y le sacó todos los muebles y todas las cosas de ellos. Un Nehemías, ¿verdad? Un poco intenso, pero eso es lo que Dios quiere el día de hoy. Eso me trae el recuerdo a Jesús cuando vio que en el templo se comerciaba y él cogió las cajas y todas las cosas y las botó. Y yo creo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos tener palabras, porque es más que palabras. Es más que palabras, es más que una canción.